Muy buenos días a todos, bienvenidos a este último webinar del papel de la farmacia hospitalaria en la leucemia mieloide crónica. Esta mañana me acompañan María Ángeles Gil Lemus y Adrián Munilla, que nos hablarán de las interacciones y la adherencia y la validación farmacéutica en la leucemia mieloide crónica. Lo primero de todo, me gustaría agradecer a la SEF y, como no, al Grupo GDEFO por la organización de estos webinars y a Pfizer por colaborar en la organización, y a los dos ponentes que han preparado estas dos charlas muy interesantes y además yo creo que muy prácticas y que nos van a venir muy bien para el día a día. Os recuerdo que podéis ir enviando preguntas para que al final de las dos ponencias podamos hacer esa discusión y, por lo tanto, abiertos a que nos vayáis enviando las preguntas. Y ya, sin más, voy a dar paso a María Ángeles Gil Lemus, farmacéutica del Hospital Universitario de Cruces de Vizcaya, que nos va a hablar de las interacciones en la leucemia mieloide crónica. María Ángeles, cuando quieras, adelante. Bueno, buenos días, ¿se me oye bien? ¿Sí? Vale, buenos días, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí un ratito con vosotros. Y bueno, vamos a hablar de interacciones de los ITKs que se utilizan en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Mostrar mi pantalla, por favor. Vale, ahora ya lo muestro. Vale, pues como todos conocéis, el potencial de interacciones de estos fármacos empleados en la LMC es grande, por diversos motivos, varios de los cuales se muestran en la presente diapositiva. Uno de los principales motivos es el metabolismo hepático que sufren estos fármacos en el citocromo P450 y más concretamente y principalmente en la familia 3A4. Pero debemos preguntarnos, ¿la capacidad de ser inhibidos o inducidos es igual para todos ellos? Bueno, pues la respuesta es no. En esta diapositiva se muestra el efecto del ketoconazol en la concentración máxima y la AUC de los 5 ITKs habitualmente utilizados. Como podéis ver, el rey de ellos es el bosutinib y hay dos, el imatinib y ponatinib, que sufren una inhibición enzimática por parte del ketoconazol, pero en un grado menos importante también, pero menos significativo. ¿Es la familia 3A4 la única implicada? Pues no. En esta diapositiva podemos ver cómo otros isoenzimas del citocromo P450 también influyen en el metabolismo de estos fármacos. Además, en la diapositiva se muestra si ellos mismos son inhibidores o inductores enzimáticos de dichos isoenzimas. De nuevo, el bosutinib es un poquito diferente, solamente se metaboliza en el citocromo 3A4 y además no tiene capacidad de inhibir o inducir los demás. Podemos ver que imatinib, dasatinib y nilotinib, aunque se metabolizan fundamentalmente en el 3A4, también tienen capacidad de inhibir el mismo. A ver, ¿qué más podemos ver aquí? Bueno, podemos ver que, por ejemplo, nilotinib induce el 2B6, no solamente inhibe varios isoenzimas, sino que es capaz de inducir el 2B6. Sabemos también que es capaz de inhibir el UGT1A1, que es sustrato, perdón, del UGT1A1. Por ejemplo, el metabolismo del imatinib, hay diversos autores que han mostrado que es cada vez más importante el 2C8 a medida que avanza el tratamiento, ya que el imatinib puede inhibir su propio metabolismo. Pero no todo es citocromo P450. Influyen también, en los estudios iniciales de interacciones apenas se les da importancia a las proteínas transportadoras. Sin embargo, en los estudios más recientes de interacciones cada vez son más importantes. Estas proteínas de transporte son la glicoproteína P, la proteína de resistencia al cáncer de mama. Como vemos, todos los inhibidores de la tirosinquinasa que empleamos en la leucemia mieloide crónica son sustratos del mismo. Además, vuelve a aparecer el bosutinib como diferente, ya que solamente es sustrato de la glicoproteína P. De todos ellos, el ponatinib sea quizá el sustrato más débil, aunque es el inhibidor más potente. De hecho, en la ficha técnica del ponatinib ya se indica que hay que tener precaución con ciertos fármacos como
que son sustratos de la glicoproteína P, como el dabigatran o la pravastatina, o también con la rosuvastatina, que es sustrato del BCRP. Además, tenemos otra proteína, que es la proteína transportadora de cationes, de la que es sustrato el imatinib. El astatinib sería sustrato de la OCT, pero podemos considerar que no es sustrato porque es en una proporción muy pequeña. Bueno, pues con todo esto que hemos visto y sabiendo además que tienen un perfil estos fármacos, un perfil de toxicidad diferente, que además existen interacciones de tipo farmacodinámico. Tenemos fármacos que alargan el intervalo QT, que pueden disminuir el número de plaquetas, con lo cual tenemos que tener cuidado cuando nos asociamos a antiagregantes plaquetarios, etcétera. No es de extrañar que tengamos que la integración de las interacciones en la realidad clínica del paciente sea compleja y tengamos que acudir a diferentes fuentes de datos y artículos de referencia como los que se muestran en la presente diapositiva. Además de lo que hemos mostrado hasta ahora, sabemos también que imatinib y dasatinib son capaces de inhibir la glucuronización y eso. Con todo esto no es de extrañar que tengamos datos contradictorios en la literatura, como por ejemplo este artículo, lo comento a título anecdótico, estos autores es cuando el imatinib era genérico y estos autores lo que intentan hacer es ver si podían dar una dosis menor de imatinib, ya que se conocía, está hecho en población asiática, eso sí, ya que se conocía pues como 250 mililitros de zumo de pomelo era capaz de inhibir de manera muy significativa era capaz de aumentar de manera muy significativa los niveles de nilotinib en sangre. Sin embargo, a pesar de lo que se dice en numerosas bases de datos, estos autores no encuentran una relación entre la toma de zumo de pomelo y la UC de imatinib. Pero bueno, esto no intenta ser un compendio de interacciones, esta charla de 15 minutos, sino mostrar un poco por qué encontramos a veces diferencias importantes en las bases de datos. Entonces vamos a empezar con fármacos normales, habituales, de los que utilizamos, de los que tenemos que aconsejar nosotros y que, bueno, por ejemplo, vamos a empezar con el paracetamol. El paracetamol, si consultamos diversas bases de datos, vamos a encontrarnos con estas diferencias. Por un lado, el lexicón dice que el paracetamol da una interacción de categoría C para imatinib y de categoría D para dasatinib. En las hojas de información del BC Cáncer a los pacientes encontramos que se aconseja tomar paracetamol para situaciones en las que se requiera analgesia. Incluso hablan de que puede tomar paracetamol los pacientes con imatinib hasta 4 gramos diarios. Si vemos el artículo del Blue del 2011 de Jauruala, que seguro que todos conocéis, encontraréis que dice que no existe interacción con dasatinib y que hay que tener precaución con imatinib y no debe tomarse más de 1.300 miligramos. La ficha técnica europea, de manera muy inespecífica, habla de precaución y dice que puede inhibir, que imatinib puede disminuir la glucogonización in vitro de imatinib, pero que 400 miligramos de imatinib con 1.000 miligramos de paracetamol de manera inespecífica lo comentan, Vivo no ha mostrado que tengan interacciones. En el libro de interacciones farmacológicas que todos conocéis, de José Antonio Marcos, dice algo muy parecido a la ficha técnica europea. Perdón que me acaba de salir vuestra pantalla y no veo, tengo que minimizar. No. Perdonad un momento. Vale, ya está. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa con el paracetamol? Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Aquí tenéis un Hematology Oncology Today, que aunque ponga Today no es de Today, es de hace 16 años o desde el año 2006, todavía está en red. Habla de un imatinib en aquel momento recién nacido, pero ya empieza a hablar del potencial de interacciones de este fármaco. Y en esta reseña se comenta el caso de un paciente que tras un año con imatinib desarrolla una hepatitis con un resultado fatal al iniciar durante 2 días con paracetamol 4 gramos al día. En la reseña se comenta que el paciente tomaba también cantidades importantes de alcohol. Pero la primera reseña es anterior a esta, proviene del
Vale, la anterior reseña es anterior a esta, proviene del ensayo clínico con del imatinib, perdón. Se trata de un paciente que tomaba paracetamol de 3 a 3,5 gramos al día durante un mes, que entra tras un mes entra en el ensayo clínico de dasatinib con una fase acelerada de la enfermedad y con una dosis de imatinib de 600 miligramos al día. A la entrada del ensayo clínico, el paciente tenía un perfil hepático normal con unas transaminasas muy ligeramente elevadas, lógicamente si no hubiera podido entrar en el ensayo clínico, y que tras 7 días desarrolla una hepatitis fulminante. El paciente fallece en el día 12. En la literatura también se habla de un paciente, pero no estoy muy segura, yo pienso que es el primero, el que os he mostrado anteriormente, es bibliografía antigua y a veces no está claro si hablan de los mismos casos o de casos diferentes. Se habla de un paciente que también fallece porque toma dosis altas de paracetamol y imatinib. Y luego tenemos el artículo de Ridruejo, que es el que es citado fundamentalmente en todas las bases de datos, que se trataba de un paciente que tomaba paracetamol de 500 a 1000 miligramos al día y imatinib 400 miligramos. Tras 5 meses el paciente desarrolla una hepatitis fulminante y fallece. Nunca ha quedado claro pues, si los causantes de estas hepatitis fulminantes ha sido el dasatinib, la asociación de dasatinib y paracetamol, o qué efecto ha tenido el alcohol. Ridruejo publica esto en el año 2007 y en el año 2011 se publica este trabajo. Este es un trabajo que intenta ver la inhibición de la gluconización de varios inhibidores de la tirosininasa. De varios, no solo del MC. Imatinib no tiene ningún efecto y estas son las curvas de dasatinib y imatinib en la inhibición de la gluconización, que como podéis ver son superponibles y con una constante de inhibición idéntica. Sin embargo, los autores de ese trabajo, esto es un trabajo in vitro, los autores de ese trabajo cuando intentan inferir o extrapolar con qué dosis in vivo se mostraría este efecto inhibitorio de la gluconización, ellos desde un punto de vista totalmente teórico comentan que 200 miligramos de imatinib diarios serían capaces de aumentar las concentraciones plasmáticas de paracetamol en un 20%, mientras que las dosis que habitualmente se utilizan de dasatinib no serían capaces de producir un efecto inhibitorio sobre la gluconización. Además, comentan los propios autores que hay que ser muy cauteloso cuando se extrapolan los datos de in vitro a in vivo, porque no siempre fármacos que inhiben la gluconización de manera potente se han asociado con hepatotoxicidad cuando se administran conjuntamente con paracetamol, sugiriendo que puede haber otros mecanismos farmacodinámicos que expliquen esta interacción. Y luego tenemos este ensayo clínico. Este ensayo clínico es un ensayo clínico en fase 1 que se hizo en 12 pacientes coreanos. Es un ensayo clínico que es citado en muchas bases de datos. Sin embargo, lo que me ha costado bastante es encontrar los resultados del mismo y son esas dos referencias que tenéis. En el Blue del 2008 es una referencia, en el Blue del 2008 es primero en 6 pacientes y en el British Journal Clinical Pharmacology da los resultados en los 12 pacientes. Se trata de 12 pacientes coreanos en el que el día 0 se les da paracetamol 1 gramo, luego durante 7 días se les da, son voluntarios sanos, en el día 1 a 7 se les da imatinib 400 miligramos y el día 7 se vuelve a dar paracetamol 1000 miligramos. Y ven que en esta situación la farmacocinética fue similar tanto en el día 1 como en el día 7. Estos dos trabajos, este ensayo clínico y el trabajo anterior que os he mostrado de la gluconización son los que yo pienso que cita la ficha técnica europea, que la verdad no se moja mucho y sí que comenta que ha habido que en in vitro imatinib puede disminuir la gluconización del paracetamol y da una K idéntica a la que aparece en el trabajo anterior y habla de manera inespecífica que 400 miligramos de imatinib no alteró el metabolismo de 1 gramo de paracetamol. Digo inespecífica porque leyendo la ficha técnica uno no sabe muy bien si se refiere a 1 gramo al día, 1 gramo de dosis única o qué. Del dasatinib no puedo contaros mucho más.
Lo que sí que no entiendo es por qué Lexicon da categoría C a la interacción con imatinib y categoría D a la interacción con dasatinib. De dasatinib, comentaros que las únicas referencias que da Lexicon son el estudio de gluconización que os he comentado anteriormente, y luego pues habla de manera inespecífica que en el metabolismo del dasatinib, en el metabolismo intermedio, aparecen unos compuestos reactivos que son parecidos a los metabolitos intermedios del paracetamol. Bueno, yo aquí os lanzo la primera pregunta para darle un poquito de trabajo a Estela. ¿Qué hacéis con el paracetamol en vuestro hospital? Pero bueno, uno puede pensar, bueno, pues no utilizo paracetamol, vamos a darle a los pacientes y a recomendarles que tomen ibuprofeno, por ejemplo, para sus dolores musculares con imatinib, ¿no? Mirad, si buscáis las interacciones de ITCAS con ibuprofeno, podríamos ver una diapositiva parecida a la anterior, no la voy a poner, vamos a ir ya un poco más rápido, esto lo podéis ir mirando vosotros en las diferentes bases de datos. En general, lo que vais a encontrar es un posible aumento de la concentración de ibuprofeno en sangre por inhibición con un mecanismo mediado a través del citocromo C8-C9. Sin embargo, esto pues no nos debería preocupar mucho porque, bueno, pues damos unas dosis, no es un fármaco de estrecho margen terapéutico y ajusta la dosis de ibuprofeno. La cosa cambia cuando consultamos Lexicon y ya nos empezamos a poner un poquito más nerviosos porque vemos que el Lexicon da una interacción categoría D entre ibuprofeno y imatinib y habla de que puede disminuir la citotoxicidad o la efectividad de imatinib. Existe este trabajo donde se hacen cultivos celulares cultivos celulares de células de leucemia mieloide crónica con imatinib y se pone en el cultivo también 10 AINES diferentes. 8 muestran un efecto neutro, pero lo que encuentran es que ibuprofeno disminuye de manera significativa la citotoxicidad de imatinib, mientras que ocurre todo lo contrario con diclofenaco. Diclofenaco aumenta de manera significativa en los cultivos celulares la citotoxicidad de imatinib. Esto lo explican los autores por el efecto regulador que tienen ambos fármacos en la expresión de la OCT. Acordaros que cuando hemos puesto las diapositivas anteriores, imatinib era el único sustrato de la proteína OCT. De hecho, hay autores en algunas publicaciones se habla de que la expresión de OCT podría ser un marcador predictivo de la respuesta a imatinib. Ibuprofeno reduciría la expresión de OCT, mientras que diclofenaco lo aumentaría, pero lo aumenta además y lo aumenta solo en las células leucémicas, con lo cual aumentaría la citotoxicidad del fármaco sin aumentar su toxicidad. Es importante reseñar que en algunos artículos de interacciones se habla de que muchas veces niveles más elevados de sangre del fármaco en sangre no necesariamente deberían pasar por una disminución de la citotoxicidad, porque en un caso como en este del diclofenaco podríamos encontrarnos con esta paradoja, ¿no? Niveles menores en sangre porque el fármaco pasa de manera más activa al interior de las células. Bueno, vamos a acabar y no me puedo meter ya con los inhibidores de la bomba de protones porque entonces sí que estaríamos toda la mañana con ellos. Deciros solo y deciros simplemente que hay algunos trabajos que emplean esta misma argumentación y también hacen cultivos celulares de imatinib y de nilotinib con omeprazol y ven cómo el imatinib, cómo disminuye el efecto citotóxico del imatinib por un efecto regulador del omeprazol sobre la OCT y aumenta el efecto citotóxico del nilotinib por un efecto también regulador en la expresión de la proteína BCRP, es decir, entraría menos imatinib a las células cancerosas y entraría más nilotinib. Tenéis ahí una referencia, esa referencia hace referencia al efecto del nilotinib. Hay un fallo en esta diapositiva, tendría que aparecer también Blood 2007-110-11, página 2957, que es la referencia del imatinib. Bueno, voy a acabar ya. Lo único que os quería comentar es que estas interacciones son reales, este potencial de interacciones es real, se da en el mundo real.
Son varios los artículos que intentan cuantificar cuántos pacientes están sometidos a ellas y el número es importante. Se da además en una proporción muy importante con fármacos de atención primaria. Creo que los farmacéuticos tenemos un papel fundamental en intentar entender, en integrar y adaptar la información contradictoria que aparece en las diferentes bases de datos. Tenemos que ser además proactivos en la búsqueda de la interacción y recordar que muchas de ellas se dan en atención primaria y tenemos que buscar una integración entre los diferentes niveles asistenciales. En nuestro centro hemos conseguido adaptar el programa informático que empleamos para la transcripción transversal de los pacientes ingresados a los medicamentos, hemos conseguido adaptar este sistema con los medicamentos recetados en receta electrónica en atención primaria. De tal manera que cuando a un paciente con leucemia amiloide crónica atendido en nuestro centro se le prescribe en primaria uno de los medicamentos que previamente hemos decidido nosotros que estén en la base de datos de interacciones, el sistema nos genera una alerta a tiempo real. Bueno, muchas gracias y espero que estéis contestando todos ya, Estela, qué hacéis en vuestro hospital con el paracetamol y con el ibuprofeno. Gracias. Muchísimas gracias, María Ángeles, por tu presentación. A continuación nos hablará Adrián Munilla sobre la adherencia y la validación farmacéutica de los tratamientos de leucemia amiloide crónica. Adrián, cuando quieras. Sí, un segundito. Estoy intentando. A ver. Tienes ahí el present. Vale, ya lo tenemos. ¿Me oís bien, Estela? Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues nada, pues buenos días a todos y igual que comentaba mi compañera, agradecer a Estela, a José Antonio, vuestra confianza y a Pfizer por colaborar en esta iniciativa de la SEF de GDEFO. En mi caso quería presentaros, nada, muy brevemente, 4 pinceladas sobre el tema de adherencia. Es verdad que nos hablan de adherencia y en un principio podemos vernos como muy perdidos, pero afortunadamente tenemos ya 2 documentos que salieron recientemente y que la verdad es que nos ayudan mucho en la consulta para poder atender mejor al paciente y saber en qué cosas nos tenemos que apoyar y qué ítems no debemos dejar de pasar. Son los 2 documentos de lo que debes saber sobre la adherencia al tratamiento, coordinados por Olach y por Ramón Morillo, y el libro de entrevista clínica de atención farmacéutica al paciente oncohematológico, que la verdad es que os recomiendo, lo conoceréis seguro, pero que viene muy bien para tenerlo de consulta. Y un poco para no perdernos y siguiendo esos documentos de mis compañeros, hablar rápidamente de lo que entendemos por adherencia, su importancia, cómo la estimamos, qué factores y barreras nos encontramos y qué estrategias para la mejora tenemos. Y un poco centrándonos en el tema de leucemia amiloide crónica, que es el que nos trae hoy aquí. En cuanto a su definición, simplemente pasar rápidamente por los 3 conceptos distintos. Persistencia sería el tiempo durante el cual los pacientes continúan tomando la medicación. Cumplimiento hace referencia a cómo se ajustan a las instrucciones que les damos. Y finalmente llegamos a la adherencia, que sería lo más interesante, que es el comportamiento del paciente a nivel de medicación, dieta, estilo de vida, etcétera, que se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Esa es la palabra clave. Acordado, llegar a un acuerdo entre paciente y personal sanitario y seguir esas recomendaciones. En cuanto a la importancia, hay que saber que la adherencia, tener una buena adherencia va a tener consecuencias tanto clínicas como económicas como sociales. Si miramos un poquito la bibliografía, ya en 2002, en un metaanálisis que se hizo con pacientes con patologías crónicas, se vio que los pacientes adherentes tenían 3 veces mayor probabilidad de obtener buenos resultados al tratamiento comparado con pacientes que no lo eran. En cuanto a la leucemia amiloide crónica, yo creo que el estudio más importante de adherencia fue el Adagio,
en el que estudiaban la prevalencia, determinantes y resultados de la falta de adherencia al imatinib en pacientes con LMC. Ya entonces, como conclusiones importantes, vimos que aproximadamente un tercio de los casi 170 pacientes que se clasificaron como no adherentes lo eran un tercio de los pacientes, y que el recuento manual de 3 meses había dado como resultado la toma del 90% de la medicación que se había recetado. Esta falta de adherencia se podía relacionar con diversos factores demográficos, pues los hombres más jóvenes y que viven solo parecen ser que son menos adherentes, con la enfermedad y con el tratamiento, a mayor tiempo desde el inicio del diagnóstico, desde el inicio de toma del imatinib o con dosis mayores a las estándar, o pacientes con un pobre estado funcional o con una mala percepción de la calidad de la atención clínica recibida, presentaban peor adherencia. Por el contrario, una mejor adherencia se podía relacionar con diversos factores, como podía ser estar bien informado y tener conocimientos de la enfermedad y del tratamiento, y percibir que están recibiendo una buena asistencia médica. ¿De acuerdo? Aquellos pacientes que tuvieron una mayor duración de la visita, tanto al diagnóstico como al inicio del imatinib, y que en este estudio fueron atendidos por un hematólogo versus un médico general, pues eran más adherentes al tratamiento. Un año después, Marín publicó este artículo en el Clinical Oncology, en el que decía que la adherencia era crítica, era un factor crítico para alcanzar respuestas moleculares en pacientes con LMC que tenían respuestas citogenéticas completas al imatinib. Para alcanzar la respuesta molecular era crítico la adherencia. Y lo que vio es que había una falta de comunicación. Ahí fallaba algo entre médico y paciente. Los pacientes no creían que hubiese un link, que hubiese un nexo entre la falta de adherencia y la respuesta. Los médicos lo que se dedicaban era a dar un feedback positivo al paciente, pero no eran conscientes de que podía haber una falta de adherencia o podía haber problemas de adherencia. Un año después, en 2012, el estudio de ética, ya en este caso centrado en la respuesta del paciente, y lo que vio es que era mucho más factible que el paciente fuera adherente si entendía muy bien, tal y como ya decía el estudio de Adjo, los factores de su enfermedad, de los efectos adversos y de cómo esa enfermedad y esos efectos adversos impactaban en su calidad de vida. Bueno, decir que aparte de estos 3 estudios, también tenemos estudios evidentemente publicados aquí en España. En 2013, el estudio de adherencia y toxicidad de los inhibidores de tirosinquinasa en LMC de los compañeros de Canarias y del Hospital de Jerez. Mando un saludo muy cariñoso a Rocío desde aquí. Ya nos decía que casi un tercio de los pacientes fueron clasificados como no adherentes. Exactamente lo mismo que 4 años antes podíamos ver en el estudio de Adagio. Y ya finalmente, de los más recientes, en 2017, tenemos este estudio que nos habla de la adherencia de tratamiento en LMC en pacientes que reciben ITKs, ya con los 3 ITKs, con imatinib, DASA y NILO, los 3 más utilizados. Y fijaos, nos dice que la mitad de los pacientes admitió omitir al menos una dosis de fármaco durante el curso del tratamiento. Y el 40% lo había admitido durante el último mes de tratamiento, cuando se hizo el estudio. Y luego se encontró que los pacientes sobreestimaban su propia evaluación de la adherencia. Fijaos que decía que alrededor del 60% de los que omitieron al menos una dosis, cuando se les había preguntado, ellos creían que siempre seguían las recomendaciones. Bueno, pues el estudio además demostró que la adherencia se pierde con el tiempo, y en este estudio no hubo diferencias entre imatinib, DASA y NILO. Y bueno, ¿cómo estimamos la adherencia? ¿Qué podemos hacer en la consulta? De las 5 vías que disponemos y que el documento de adherencia nos recomienda, es verdad que la determinación plasmática, pues habitualmente yo creo que la mayoría no la hacemos, es menos factible, y disponer de dispositivos electrónicos, de esos que cuando abres te registra directamente que lo has abierto e interpreta que te lo has tomado, pues es más complicado. ¿Qué tenemos? Tenemos más a mano los registros de dispensación, todos los tenemos ya informatizados, los cuestionarios y los recuentos de medicación. Que además, antes de empezar a explicarlo muy brevemente, yo creo que lo interesante aquí es que en la entrevista al paciente, de alguna manera, integremos estos 3 mecanismos. O sea, al tiempo que atendemos al paciente, le preguntamos qué tal está, dentro de esa breve entrevista que tenemos, un poco más larga al inicio, pero breve al final, integremos estos 3 mecanismos de control o de estimación de la adherencia. El registro de dispensación es fácil de obtener, la correlación es moderada
pero sí que es verdad que sobreestima mucho la toma de la medicación. No mide la frecuencia horaria, asume que el hecho de que el paciente lo haya recogido significa que se lo tome, no siempre es así, ya lo sabéis. No diferencia los tipos de falta de adherencia y no es válido para cuando dispensamos de una manera un poco más automática o para largos periodos de tiempo. Los cuestionarios, sí que es verdad que introducirlos en la entrevista es fácil de hacer, la correlación es moderada, no cuesta mucho, permite conocer los motivos de la no adherencia y medir esa adherencia cualitativa. Lo que ocurre es que, bueno, pues hay muchos, hay que saber elegir muy bien qué preguntas vas a intentar integrar dentro de tu entrevista, la sensibilidad es baja y la información que obtenemos es de la adherencia reciente, muy posiblemente, no de todo el tratamiento. Y en cuanto al recuento de medicación, pues bueno, las ventajas es que son de bajo coste y la correlación es moderada, pero sí que es verdad que el recuento también sobreestima mucho, igual nos lleva más tiempo que a veces no tenemos, requiere la colaboración del paciente y lo más importante, asume que el paciente no almacena medicación y bueno, pues sabemos que muchas veces el paciente, por ese un poco a lo mejor miedo o precaución de quedarse sin medicación, a veces te cuenta que no le queda y, pues, y tú estás pensando que si lo ha cumplido, le ha de quedar en casa medicación. En cuanto a factores y barreras que nos vamos a encontrar para la adherencia, entraré pormenorizo en la siguiente diapositiva, no os preocupéis, pero un poco lo que tenemos que tener en cuenta es que hay factores relacionados con el tratamiento, socioeconómicos, del sistema sanitario y ya propios del paciente y de la patología. Los más importantes los vemos ahora cuando hablemos de qué estrategias tenemos para mejorar esa adherencia. Lo más importante, y afortunadamente ya casi todos disponemos de ello, es disponer de una consulta donde podemos atender al paciente en condiciones, una consulta que tengamos nuestro pequeño espacio, tanto en lugar como en tiempo, para dedicarnos al paciente oncohematológico. Y aquí, por entrar brevemente, en cuanto a factores sociales, económicos y educativos, ¿qué nos podemos encontrar como barreras? Pues faltas de apoyo social o familiar, un nivel educativo bajo del paciente. Aquí lo que podemos hacer es, pues eso, buscar alianzas con la familia y con los allegados, conocer las necesidades sociales del paciente y sobre todo intentar hacer una educación intensiva y explicaciones claras, comprensibles y adaptadas a ese paciente. En cuanto a factores relacionados con el equipo asistencial, pues muchas veces nos encontramos que existe una ausencia de coordinación entre diferentes servicios. Ahí tenemos una parte muy importante de intentar efectivamente comportarnos como un equipo multidisciplinar. Vemos que hay insuficiente formación en los fármacos utilizados e insuficiente formación en comunicación, pues a lo mejor es un debe que tenemos como profesionales y lo que tenemos que hacer es pues intentar tener una formación lo más sólida posible en cuanto al tratamiento y en cuanto a las técnicas de comunicación con el paciente. En cuanto a factores relacionados con el tratamiento, pues muchas veces nos encontramos frente a que el número de dosis diarias cambia de un medicamento a otro, evidentemente, son muchas, hay una falta de adaptación a las preferencias y a las necesidades del paciente, no todo el mundo puede llevar eso igual, y evidentemente la aparición de efectos adversos. ¿Qué podemos hacer? Intentar individualizar, siempre, siempre, siempre revisar el tratamiento de los pacientes polimedicados y si no directamente sugerir la suspensión de medicamentos no necesarios, como comentaba antes María Ángeles, e informar y educar en el manejo de esos efectos adversos en la medida de lo posible. Y ya finalmente, factores relacionados con el paciente. Bueno, es cierto que hay muchos pacientes que tienen una insuficiente comprensión de la enfermedad y del tratamiento y de la relación riesgo-beneficio de ambas y de no tomar la medicación como toca. Y es verdad que a veces se producen olvidos. Por nuestra parte, yo creo que lo que tenemos que hacer es mejorar la información y la educación del paciente, realizar una entrevista motivacional como toca, implicarnos, intentar entender al paciente, no ser demasiado dogmáticos, sino intentar ponernos en su lugar, pero llegar a acuerdos sobre la toma de la medicación. Y luego facilitarles vías que les sirvan de recordatorios para la toma de medicación, la alarma en el móvil, aplicaciones, un diario, etc. Y luego no debemos olvidar leer este capítulo de este libro de adherencia, en el que nos habla en concreto de la adherencia en oncomatología, que coordinaron Bea y Virginia, y que la verdad os recomiendo porque está muy bien. Y ya finalmente, por ajustarme y por no alargarme demasiado, 7 mensajes claves para llegar a casa. Como decía María Ángeles, tenemos que ser proactivos y tenemos que intentar anticiparnos a problemas que puedan surgir relativos a la adherencia. Desconfiar, sí, porque aunque pensemos que nuestros pacientes se lo toman siempre y se lo toman bien y son muy adherentes,
las búsquedas bibliográficas nos dicen que muchas veces no es así. Pasaba en el estudio Adagio de 2009, nos lo volvían a decir los compañeros de Canarias y del Hospital de Jerez en 2012 o 13, muchas veces la adherencia no es la que desearíamos. Es muy importante escuchar al paciente, está tomando mucha medicación, tiene efectos adversos, está cansado, o lleva mucho tiempo tomándolo y se encuentra bien, pero lleva mucho tiempo. Y hemos visto que cuanto más tiempo llevas tomándolo, posiblemente la adherencia vaya cayendo. Hay que empatizar, hay que ponerse en el lugar del paciente. Hay que estudiar, y esto es un debe de todos, una autocrítica y que nos sirve un poco a todos, estudiar, revisar, comprobar, etcétera. Cuanto más información tengamos de efectos adversos, de interacciones, etcétera, mayor probabilidad tendremos de anticiparnos a la aparición de problemas con la adherencia. Hay que hacer, es decir, no vale únicamente con hablar con el paciente, con estudiar, al final hay que entrar en la medicación que lleva, ver dónde están las interacciones, hablar con el hematólogo, en este caso con la hematóloga, hacer recomendaciones sobre retirada de medicación o adaptación de la medicación, etcétera. Sacar la información, si es posible, por escrito al paciente, entregársela, etcétera, es importante, ¿de acuerdo? Y bueno, no puedo evitarlo, en la época que estamos de COVID y demás, hay que innovar. Muchos estamos enviando la medicación a casa a los pacientes. Evidentemente, es que no nos tiene que quitar para hacer una atención farmacéutica como toca. Yo igualmente, aunque se envíe la medicación a casa con un servicio de mensajería, entras en la historia, compruebas que no hay una medicación nueva, llamas al paciente, compruebas que está todo bien, que no toma nada distinto, etcétera. Intentas hacerlo lo más parecido posible a si el paciente lo tuvieras delante en la consulta. Y, por supuesto, tenemos que registrar lo que hacemos. Es una cosa que siempre nos cae como una losa, pero creo que es muy importante. Y nada, y pensar que ese paciente que tiene ese peso encima y el que intentamos aliviar, pues aunque estos dibujitos están muy chulos, pues no dejan de ser personas de carne y hueso con sus historias, con sus familias, etcétera, y que lo que hacemos, pues lo hacemos para ellos. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián, por tu presentación y sobre todo por estos últimos mensajes para llevarnos a casa, que yo creo que son aplicables no solo al paciente de leucemia mieloide crónica, sino a muchos de los pacientes que vemos en el día a día. Veo también ahora ya a María Ángeles. No estoy viendo ninguna pregunta, pero voy a lanzaros... Estela, perdona un momento, Estela. Había un error en una diapositiva de las que he mostrado y la quiero corregir. No sé, al hacerla, al guardarla, lo debí borrar. En la diapositiva grande que se mostraba todos los citocromos donde los diferentes que están implicados en el metabolismo de la ITK, en la parte de abajo ponía que nilotinib era un sustrato de UGT1A1 y 1B1, no es así, es un sustrato nilotinib de 1B1, eso sí, pero es un inhibidor del UGT1A1, así como del 2D6, que no aparece en la diapositiva, y también del 2D8 y del 2D9, porque el nilotinib actúa como inhibidor inductor de estos dos isoenzimas. Lo siento, no sé lo que ha pasado en la diapositiva, la mandaré corregida para que se cuelgue de manera correcta. Gracias. Gracias, María Ángeles. Estoy intentando ver ahora algunas de las preguntas, pero que no las veo bien. Yo os voy a lanzar la primera pregunta, que además yo creo que María Ángeles me la habías dejado muy preparada, ¿no? Es la eterna duda que tenemos del paciente que va con imatinib o con nilotinib, ¿no? Y que tiene dolor o tiene fiebre, y pues que hay hospitales que somos muy de no utilizar paracetamol, pero recomendamos pues ibuprofeno u otros AINES. No sé si alguien, porque no estoy viendo la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué recomendáis? ¿O limitamos a unas dosis máximas el paracetamol? ¿Lo prohibimos? Bueno, yo os puedo decir lo que hacemos nosotros con el paracetamol y por qué.
que no es una verdad absoluta, como habéis visto. Si fuéramos canadienses, daríamos todo el paracetamol que nos diera la gana, ¿no? Nosotros, en principio, es una interacción que sí, con imatinib sí que la consideramos. Informamos al paciente que debe evitarse el paracetamol, que porque toma un día un paracetamol porque está en casa de su suegro y no tiene nada más, no pasa nada, pero que no debería tomar más de 1.300 miligramos de paracetamol al día y durante no más de una semana, que es un poco lo que dicen las guías NCCN. Bueno, cuando le informamos de que no debería, que no debe tomar más de 1.300 miligramos al día, pues enfatizamos diciendo, mire, ve, esto no es nada, porque 2 pastillas de 500 ya son 1.500, ya no tiene margen para una tercera pastilla. Esto para hacerle ver que porque tome un día paracetamol, una dosis de una pastilla de paracetamol no pasa nada, pero sí que insistimos en no más de 1.300 y en no más de una semana, porque fijaros, había uno de los casos que os he presentado, era un paciente que tomaba dosis bajas, pero durante un tiempo muy largo, 5 meses. ¿Por qué hacemos esto nosotros? Bueno, yo creo que por muchas cosas. Existe un sesgo de la gente que yo he vivido el inicio del imatinib y recuerdo esas alertas del paracetamol y eso, quieras que no, pues crea escuela, ¿no? Pero yo creo que es importante también el hecho de que hayan aparecido estudios in vivos, ¿verdad? Que si ha contribuido el paracetamol, si ha contribuido el alcohol, no lo sabemos, pero es verdad que hay casos reportados de hepatitis graves y, bueno, son estudios in vivo, no son estudios in vitro de interacción y para mí eso tiene más valor. Y bueno, eso es lo que decimos nosotros. Con dasatinib, sin embargo, no establecemos ninguna precaución. Sí que dejamos de utilizar dasatinib, porque además con dasatinib, pues bueno, dasatinib tiene un efecto como efecto adverso, puede producir plaquetopenia por más frecuencia que el imatinib, y entonces ahí también tienes que utilizar un AINE, pues disminuye la agregación plaquetaria, ¿no? Yo no entiendo hay 2 cosas que no entiendo de lo que os he mostrado. Entiendo que cada uno pueda tomar un camino u otro. No entiendo para nada que el lexicón haga 2 categorías diferentes para imatinib y dasatinib. Como mucho, si le da valor tendría que ser la misma, C o D, pero no entiendo esa o al revés, o D, porque tenemos casos de fallecimientos con imatinib. Y no entiendo tampoco la manga ancha de los canadienses de hasta 4 gramos al día en sus hojas de información. No sé, habrá que escribir a Lemos, no lo entiendo. Y con ibuprofeno, que no me lo has preguntado, pues ahí tenemos unas dudas con ibuprofeno y imatinib, pues ahí tenemos muchísimas dudas y hemos escrito varios compañeros de varios hospitales, por eso he lanzado la pregunta, a ver si alguien nos sacaba la luz. Y ahí, pues, no somos muy proactivos, ¿eh? No es algo que prohibamos el ibuprofeno con imatinib, pero sí que tenemos muchas dudas de si es lo correcto o no. Comentaros, a ver, yo no he querido en mi charla, en esta exposición breve, no he querido cargar las cintas en las proteínas transportadoras, ¿vale? Pero sí que he querido, no sé muy bien si se me habrá entendido bien, sí que he querido no sé, pues lanzar unos mensajes de por qué encontramos a veces diferencias y que hay vida más allá del citocromo P450, ¿no? Entonces, que el efecto de estas proteínas transportadoras cada vez es más importante, se refleja en numerosos artículos y además que vamos a encontrarnos paradojas en el mundo de la interacción es así, porque, por ejemplo, ritonavir con imatinib no se ve un efecto en la farmacocinética de imatinib y se cree que es porque ritonavir, aparte de todo lo que haga en el citocromo P450, tiene otros mecanismos en proteínas transportadoras o algo que todavía no conocemos que compensa el mecanismo. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, pero ni está bien ni está mal. Los datos son los que son y cada uno... Sí. Carmina Martins os felicita por las presentaciones y una de las preguntas yo creo que más o menos ha quedado contestada. Preguntaba para el tratamiento del dolor, paciente que va con imatinib, si inhibidores de COX-2, opioides. Yo creo que un poco con lo que has respondido de precaución del paracetamol y bueno, ver un poco también necesidades, ¿no? que pueda tener el paciente. Yo creo que hay que individualizar muchas de estas recomendaciones, ¿no? Tanto a nivel de interacciones como
a nivel de adherencia, ¿no? Que como bien decías, Adrián, es muy importante esa parte de entrevista clínica, entrevista motivacional, de ver qué necesidades tiene el paciente, de conocer su día a día, ¿no? Y en esto lo podríamos aplicar pues a esas interacciones, a esos tratamientos que puede estar llevando de base el paciente, ¿no? Y ver cómo adaptar todo, ¿no? Y poder intentar que sea el tratamiento idóneo para ese paciente adaptado y no solo porque lleve el fármaco para la LMC, sino todo lo que puede ir acompañando y que sea pues fácil, que no se olvide, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que nos has intentado transmitir, ¿no? Esa parte de ser proactivo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque además es no perder el foco, lo que tú dices, al final no es únicamente que se tome bien la medicación, en este caso para la leucemia, es que si tú facilitas la toma de medicación, que entienda por qué unas cosas sí que son importantes y otras igual un poco menos, hablar con su hematólogo, además tenemos incluso, la mayoría tenemos acceso a hablar incluso con su facultativo de atención primaria si hiciera falta. Podemos ponernos en contacto con él y decirle, oye, lleva prescrito esto, esto y esto. ¿Esto realmente haría falta? ¿O esto tú crees que podríamos quitar durante un tiempo, no le va a afectar demasiado y nos da menos problemas a la hora de interacción, etcétera? Además, es muy importante, a colación de lo que decía María Ángeles, que que nos pongamos de acuerdo y que estemos en contacto con el resto de especialistas. Quiero decir, el paracetamol, si el paciente sale de la consulta del hematólogo con la idea muy clara de paracetamol ni se te ocurra, igual se le cruzan un poco los cables que de repente luego en farmacia le digas, bueno, pero hasta un máximo de 1.300 o, bueno, si alguna vez tomas alguno no pasa nada, ¿no? Es un poco, yo qué sé, pues a veces en esa entrevista intenta saber qué sabe el paciente cuando sale de la consulta del médico y a ti también te sirve un poquito para adaptar la información que tú das. Y a veces no es lo mismo gente más joven que gente más mayor, que tiene las ideas un poco más marcadas, con lo cual sí que es interesante estar en contacto con el resto de profesionales e intentar adaptar la información que damos al paciente. Yo creo que eso es importante. Creo que nos estamos quedando ya sin tiempo o estamos ya casi fuera de tiempo. No sé si queréis un último mensaje o si no ya concluyo yo un poco. María Ángeles, Adrián, algo que se os haya quedado en el tintero y queráis reforzar. Pues si queréis, por el tema de la variabilidad de la información que había, sí que es cierto que si utilizas ciertas bases de datos, como por ejemplo el buscador de interacciones de UpToDate, y siempre utilizas el mismo y siempre procuras la información adaptarla a lo que sea más grave y a lo que sea más relevante, pues entonces te quitas un poco todos esos posibles mecanismos que sí que es verdad que se hayan podido estudiar tanto in vitro como en ensayos clínicos previos, pero que igual no impactan tanto en la vida real o no impactan tanto no tienen tanta consecuencia práctica. Con lo cual es adaptar esa información, intentar darla de la manera más práctica posible y quitarnos a lo mejor la paja, si se puede decir así, en lo posible y quedarnos con lo que realmente sea relevante. Cuando estuve rotando con Bea en Santiago, pues vi que ellos también utilizaban las mismas bases de datos o que la información que daban era muy parecida a la que podían, por ejemplo, utilizar yo en Denia. Y yo creo que sí que es cierto que ahora aprovecho para hacer un poco de publicidad. El documento que estamos acabando de trabajar sobre la leucemia mieloide crónica es un poco apoyarnos en eso. Es decir, nos estamos pegando un curro todos, mis compañeras, bueno, de aquí las felicito porque es alucinante lo que están currando. Intentar eso, coger toda esa información, ponerla de manera muy sencillita, muy fácil en un documento que cuando estemos en el momento de ver al paciente delante en la consulta, nos podamos apoyar en él e ir directamente a lo que realmente es necesario. Abrir la analítica y buscar realmente los parámetros que nos van a interesar para ver si hay un problema con fallo renal, con fallo hepático, etcétera, e ir a aquellas interacciones buscando en la medicación del paciente que realmente sean necesarias. Por un poco, sí, eso es. Bueno, yo el mensaje que querría transmitir es que el conocer el por qué las diferentes interacciones aparecen en las diferentes bases de datos es el valor
el valor que podemos dar como farmacéuticos, ¿vale? Porque buscar una base de datos lo puede hacer una enfermera también o el propio paciente y está bien que lo haga, pero bueno, que tenemos un lugar privilegiado para entender por qué y en qué motivos se basan las diferentes recomendaciones y eso nos lo puede, y es el valor añadido que damos en la información o cómo manejamos las interacciones. Y sobre todo el mensaje principal para mí es recalcar, me lo habéis oído muchas veces, me lo habéis oído dicho en muchos foros, el paciente es uno y solo uno. Y la integración entre los diferentes niveles asistenciales es indispensable. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos por estas presentaciones tan prácticas y mensajes que, vuelvo a decir, no solo aplican al paciente leucemia mieloide crónica, sino que son mensajes que aplicamos en el día a día con cualquiera de nuestros pacientes oncológicos y hematológicos. Y me quedo un poco con algunos de los mensajes que habéis dado los dos. Que nos anticipemos, que seamos proactivos, que sigamos estudiando, que aquello que aprendimos del paracetamol con los primeros pacientes del imatinib, pues que sepamos un poco cuál es ese racional y si realmente son interacciones que pueden ser importantes y que hay evidencia clínica y no solamente que son datos pues in vitro, ¿no? Yo creo que esa parte de que si ha habido evidencia en pacientes es muy importante, que escuchemos al paciente, que empaticemos con él y que hagamos, ¿no? Pero que esa parte de hacer sea con innovación, ¿no? Que registremos todo lo que estamos haciendo. Y os doy las gracias ahora como coordinadora de GDEFO pues al grupo de la zona Levante, ¿no? Por ese documento que sé que estáis haciendo de validación de leucemia mieloide crónica y que estamos todos esperando que lo tengáis terminado para poderlo subir a la página web de GDEFO y que todos nos podamos aprovechar de ese trabajo que me consta que está hecho con mucho cariño y que nos va a ser muy útil y muy práctico para todos. Así que desde aquí, gracias por ese trabajo que estáis haciendo y que estamos esperando tenerlo muy prontito, ¿vale? Así que poca presión. Gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Y ya estamos en la Navidad. Gracias. Exacto. Y cuidaros mucho todos. Muchas gracias.